del proceso desde Babilonia hasta la Revolución Francesa. Los integrantes son María Paulina, Juliana Castrillón, Mato David y María José Hernández. Bueno, Roma tiene dos ciclos que son la cultura, el pagano, el cristiano, Estado república y imperio militarmente. A los romanos prácticamente nadie les ganaba y culturalmente son muy vacíos y los pueblos se llamaban provincia. Las sociedades más importantes son las de Grecia y las de Babilonia. Voy a hablar sobre Grecia y por último Constantinopla. Bueno, Grecia estaban en guerra entre ellos mismos, estaban en guerra con los persas y con la isla más poderosa que en ese entonces era Esparta. Bueno, la virtud para ellos era como un honor y el conocimiento era la lealtad y la guerra. Y los griegos surgen de Occidente. Bueno, en Constantinopla se surgió el pan, el circo y el ágora. La revolución burguesa tiene unos antecedentes. En el siglo XIV cayó el orden feudal y surge la monarquía absolutista, en donde privilegiaban a la nobleza y al clero de pagar impuestos y donde el resto del pueblo debía de pagar los impuestos y aguantar el abuso de la monarquía. La burguesía, un nuevo grupo social. Surge un nuevo grupo social en el siglo XIV. Eran mercaderes y siervos que escaparon de los abusos de la monarquía. Este grupo concentró fortunas en ropa, joyas y especies, dejando de lado la tierra como única riqueza. Este renacimiento comercial fue tan importante que en Francia participaron en el Estado General y aumentaron sus riquezas. Una revolución es una transformación. La humanidad se ha caracterizado por tener transformaciones en las sociedades. Cuando son profundas, bruscas y aceleradas, a esto se le llama revolución. Esto fue lo que pasó con la burguesía, que hubo tantos cambios que revolucionaron la sociedad. Esto lleva a que la burguesía sea quien domine la sociedad. Cambios que introdujo la burguesía. En la burguesía hubieron 3 cambios: social, económico y político. Como dice social, es de la sociedad. Los grupos sociales estaban al mismo nivel. La nobleza y el clero disminuyeron su poder. El económico. El clero y la nobleza ya no tenían tantas tierras. Se quitaron los altos impuestos. En la política, ante la ley todos los individuos eran iguales, o sea, todo el mundo era igual ante la ley. El poder ya no estaba a cargo de un solo grupo social, o sea, esto quiere decir del clero y de la nobleza. Estos cambios que hizo la burguesía entre los siglos XVIII y XIX se llaman revoluciones burguesas, que se sustentaron en la Ilustración y el liberalismo. La Ilustración. La burguesía coge mayor importancia en Europa y nace el movimiento intelectual, con unos pensadores que se cierran a la razón y la ciencia, los cuales introducen conceptos renovados sobre el ser humano, la sociedad y la economía. La Ilustración se fue formando durante años. Fueron influenciados por René Descartes, Isaac Newton y Johann Locke. Ideas de la Ilustración. Primera, la fuerza de la Ilustración. El ser humano conduce su vida al progreso. Segundo, bienestar material. La naturaleza debía ser investigada de forma científica y poder disfrutarla racionalmente. De aquí salen leyes naturales que regulan el universo, la sociedad y la política. Tercero, la educación del pueblo. La educación dependía del Estado, no de la Iglesia. Los pensadores de la Ilustración. Los pensadores de la Ilustración, influenciados por el político Locke, también fueron de gran importancia. Los pensamientos de 3 grandes pensadores. Montesquieu formuló que el poder se dividía en 3 partes: ejecutivo, legislativo y judicial, y estaba en contra de la monarquía absolutista. Segundo, Voltaire atacó a la monarquía y la iglesia, las cuales pudieron poder entre el pueblo. O sea, Voltaire atacó a la monarquía y a la iglesia para que tuvieran poder contra el pueblo. Rousseau, entre discursos y obras, manifestaba que el hombre es naturalmente bueno, es la sociedad la que lo corrompe. Cada individuo debe obedecer las leyes que nacen de la voluntad general. O sea, él quiso decir que los hombres eran totalmente buenos y no había ninguno malo. La enciclopedia.
La enciclopedia circuló entre 1791 y 1792. Los pensadores de la Ilustración se difundieron en estos textos, donde se atacó la estructura política, social y económica. Todo esto ayudó a ocasionar la Revolución Francesa. El despotismo ilustrado. Toda la influencia de la Ilustración en Europa ocasionó modernización en sus estados. Promovieron la agricultura, la libertad comercial, la educación y la investigación y mejoraron el sistema penitenciario, los cárceles. Ningún mandatario renunció a su poder para que se formaran nuevos gobiernos. El liberalismo. Buscaba el reconocimiento de los derechos naturales de las personas ante la ley, la libertad de comercio y de industria, la división de los poderes, la representación en el gobierno de los diferentes sectores sociales, el ejercicio de las libertades personales. Estas propuestas dieron puesto con el tiempo a la democracia liberal. Salen el político y el económico, o sea, del liberalismo salen dos ramas, el político y el económico. El capitalismo, el oscurantismo, el feudalismo y la Edad Media. Bueno, cuando hablamos de iglesia, más que todo nos referimos a Constantino, pues que él era un segundo Mesías y los romanos querían hacer un monopolio como Dios. Pues ellos tenían el miedo al purgatorio. A continuación les voy a hablar sobre el Imperio Romano. El Imperio Romano fue el tercer periodo de la civilización romana. El primero fue la República, donde las actividades eran manejadas por el pueblo y predominaban la igualdad de los derechos. O sea, en la República todo el mundo tenía los mismos derechos y tenían todo muy bien. Segundo, la monarquía, en donde dirigía el gobierno. La alta sociedad no intervenía en el pueblo. O sea, la monarquía dirigía y el pueblo no se podía meter, tenía que estar sometido. Tercero, la caída del Imperio Romano. Este periodo se caracterizó por la desorganización. En la Edad Media, la Iglesia Católica no acepta el lucro y el comercio como una actividad. Eso quiere decir que el imperio se caracterizó por ser muy desorganizado, porque eran muy desorganizados. Rómulo y Remo fundaron a Roma y SPQR es Senatus Polusque Romanus. Eso es como un dicho, una frase que ellos decían. Para el Imperio Romano, nosotros en clases solos nos vimos una película súper buena que se la recomiendo. Ya les voy a decir cómo se llama. Bueno, el oscurantismo. Cuando hablamos de oscurantismo, hablamos de Occidente, o sea, Europa, que lo conquistó la Iglesia. El oscurantismo se asocia con la Edad Media y Oriente está bien porque tenía muchos avances. Gracias al Renacimiento pudimos hacer muchos avances y eso posibilitaba nuevos pensamientos. Bueno, la Edad Media se divide en dos, en alta y baja. La alta es cuando tienen un imaginario muy fuerte y la baja es que pues llega el Renacimiento y los avances. Bueno, cuando hablamos de capitalismo es que están lejos de todo conflicto y están bien económicamente. Tienen acceso a la economía más que a nadie. Los dueños fueron burgueses y tenían pues que pelear contra la iglesia y nobleza. Tenía que existir pues la burguesía y tenían que ganar porque si no seguiríamos con la misma estructura. Tiene acceso al mar y puede llegar a otros continentes. El feudalismo. Bueno, el feudalismo siempre piensa en expandirse porque lo más importante para ellos era la tierra. Se sigue expandiendo y se vuelve a dividir. Porque pues entre más grande, más difícil de manejar. No hay rutas porque no hay industria. Pues si no hay rutas, no hay industria. Y si no hay rutas de comercio, pues la consecuencia es que no hay mercado interno. A continuación, para mí es la parte más interesante que es el movimiento obrero. El movimiento obrero puso del poder de la nobleza al poder de la burguesía y se convirtió en un pueblo. El movimiento obrero surgió para crear una igualdad de derechos y economía. El capitalismo les prometió muchas cosas como trabajo, salud, bienestar, comida, etc. Pero como esto no se cumplió, ellos querían hacer como una revolución, o sea, tener como una guerra y revolución quiere decir un cambio. Querían tener un cambio para que todo esto se les cumpliera. Esto quiere decir que para ello se hizo una igualdad, para ello se hizo el movimiento obrero para que tuvieran una igualdad entre derechos y economía. Del movimiento obrero surge la anarquía, que es cuando alguien está en contra del gobierno.
Del movimiento obrero surgen tres ramas, ¿cierto? La anarquía, el socialismo y el comunismo. La anarquía es cuando alguien está en contra del gobierno, o sea, cuando nadie está a favor del gobierno. El socialismo, como su nombre lo dice, sociedad. El pueblo es igual al gobierno y el gobierno es igual al pueblo. O sea, los dos tienen la misma igualdad. Y el comunismo es, como su nombre lo dice, la comunidad, la gente, la sociedad, etc. Es uno para todos o todos para uno. Los liberales eran de la monarquía y los burgueses eran del comunismo. Esto quiere decir que los liberales eran solo hacían lo que dijera la monarquía y los burgueses eran del comunismo. Los burgueses quiere decir que un burgués estaba para todos o todos los burgueses estaban para un burgués. Como lo dije anteriormente, el capitalismo da una ilusión de libertad. El pueblo se sintió traicionado, ya que cuando empezó el capitalismo los burgueses se aprovecharon del pueblo. La guerra entre los nobleces y los burgueses duró 5 siglos. También les voy a hablar sobre el pensamiento conservador y el pensamiento liberal. El pensamiento conservador es cuando los conservadores creen en la casualidad subjetiva, es decir, creen en la responsabilidad del sufrimiento humano, que es causa de factores subjetivos. Un ejemplo es, si usted es pobre es porque es perezoso. En esta perspectiva se recomienda inculcar los valores familiares. Se exige que los individuos asuman la responsabilidad de sus acciones. Proponen el endurecimiento del pensamiento liberal. El pensamiento liberal se basa en las ideas difundidas por la Ilustración y la Revolución Francesa. Estos son como, piensan más en la libertad de la gente y en los valores. Quieren que se le vean los valores a la gente y que se los destaquen, y más que todo el valor de justicia. Una constitución que valora por los derechos de la ciudadanía. Les voy a hablar sobre el Estado, ciudad-estado y Estado-nación. El Estado y el gobierno no es lo mismo. El Estado somos todos y territorio. Estado promovidos liberales. Y en este ganó la burguesía, en el Estado somos más liberales y se nos destacan más nuestros valores y derechos. Bueno, ciudad-estado. Ciudad feudal, medio de producción, la tierra se expone y conquista imperios. Un ejemplo de ciudad-estado sería Babilonia. Un Estado-nación es capitalista, surgió la burguesía y ganó el capitalismo. El poder político y económico estaba en el mando de la burguesía y se convierten en países. Un ejemplo de Estado-nación sería Rusia. Gracias. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político, con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia, y por extensión de sus implicaciones a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Si bien después de que la Primera República cayera tras el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, la organización política de Francia durante el siglo XIX osciló entre república, imperio y monarquía constitucional. Lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del feudalismo y del absolutismo en ese país, y dio a luz a un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante del país. La revolución socavó las bases del sistema monárquico como tal, más allá de sus estertores, en la medida en que lo derrocó con un estertores, en la medida que dio discursos e iniciativas capaces de volver ilegítimo. Según la historiografía clásica, la Revolución Francesa marca el inicio de la Edad Contemporánea, al sentar las bases de la democracia moderna, lo que la sitúa en el corazón del siglo XIX. Abrió nuevos horizontes políticos basados en el principio de la soberanía popular, que será el motor de las revoluciones de 1830 y 1848 y 1871. Bueno, espero que les haya gustado.